Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números y vamos a retomar nuestro estudio en Números capítulo 19. Números 19. La semana pasada fue hermoso escuchar a un obrero, a un misionero que nos habló de un país por el que él siente pasión. Y no sé, de todo lo que escucharon, si algo te quedó, pero por lo menos si te quedó eso, si te quedó el ejemplo de un hombre que ama su pueblo, que siente una carga por su pueblo y que clama a Dios por su pueblo, que eso puedas imitar, que vos puedas clamar a Dios por tu pueblo. Porque la necesidad es real en cada lugar, y a donde Dios te va a llamar, en ese lugar Él te va a querer usar. Y bueno, fue hermoso escucharlo. Y hicimos un paréntesis en nuestro estudio porque estamos pasando por el libro de Números y estamos acompañando a Israel en el peregrinaje por el desierto. Israel es la nación que Dios rescató de Egipto y con su poder, con señales, Dios les arrancó de las garras de Faraón y les llamó a ser un pueblo especial, un pueblo suyo. Y les dio promesas preciosas, les llevó a través de un desierto, le mostró su buena mano sosteniéndoles, proveyéndoles. Y se les apareció en el monte Sinaí, ahí les dio su ley y les mostró qué significa ser su pueblo. Y a partir de ahí Israel entró en esa relación especial con Dios por medio de un pacto. Israel hizo un pacto con Dios, un pacto es una promesa, y Dios prometió guardarles, llevarles hasta la tierra, introducirlos a la tierra, bendecirles, hacerlos un especial tesoro para Él. Y el pueblo de Israel prometió obedecer a Dios. Bueno, a veces uno habla demasiado pronto y el pueblo de Israel habló muy rápido y dijo: vamos a obedecer, nosotros vamos a hacer nuestra parte. No dándose cuenta lo que significaba obedecer a Dios y lo imposible que era que una persona agrade a Dios. Entonces Dios les puso la ley, pero Dios les dio también algo más. Dios les dio un sistema de adoración a Él, un sistema de sacrificios que iban a mostrarle a Israel que aunque ellos fracasen, era Dios el que les iba a salvar. Él iba a dar un camino para acercarse a Él. Entonces con esto Israel salió y ahora viajan por el desierto. Ya vimos algunas paradas y algunos fracasos de Israel, pero el fracaso más grande que vivió Israel fue cuando llegaron al borde de la tierra prometida. Y teniendo todas las promesas, teniendo todo lo necesario para entrar a la tierra, ellos mostraron su incredulidad y su rebeldía a Dios al decir que no iban a entrar. No iban a entrar y acusaron a Dios de que Dios era un Dios malo, un Dios que no les daba lo que les había prometido, un Dios que les había solo dado dolor y que les iba a llevar a su muerte. Bueno, ese día Israel estuvo a punto de ser destruida, pero Moisés intercedió por Israel y Dios no iba a romper su promesa. Entonces Dios lo que hizo fue darle un castigo por 40 años. 40 días caminaron por la tierra prometida mirándola. Ahora por 40 años todo el pueblo de Israel va a caminar por el desierto hasta que toda la generación que vivía en ese momento y que eran de 20 años arriba, toda esa generación muera. Y después de esos 40 años Dios iba a volver a traer al pueblo a la tierra y iba a hacerlos entrar. Entonces vimos cómo salió el pueblo hacia el desierto y allá en el desierto empezaron de nuevo a mostrar lo que había en sus corazones. La rebeldía del corazón salía una y otra vez. Y salió la rebeldía con un desafío. El pueblo no se quería someter a los líderes que Dios había puesto. El pueblo no quería reconocer al intermediario que Dios les había dado. Así que mucho pueblo murió. ¿Se acuerdan que hubo una plaga que mató a más de 14.000 personas? Y las familias de los líderes que habían armado toda la revuelta, ellos fueron también castigados por Dios con la muerte. Entonces, después de todo eso, Dios viene una vez más a decir lo que Él iba a hacer. Él le dice a Israel: yo voy a cumplir mis promesas, ustedes van a entrar a la tierra, yo no voy a romper mi pacto, pero ustedes tienen que reconocer que yo
voy a elegir a través de quién ustedes van a venir a mí. Y el pueblo de Israel solo podía tener acceso a Dios y solo iba a vivir la salvación si aceptaba a aquel a quien Dios había elegido. Y estamos viendo que en toda esta historia estamos nosotros. Bueno, sí, pero yo no estoy en ese desierto, yo soy muy distinto a Israel, claro. Pero Dios hizo que sucedan todas estas cosas para enseñarte a vos, que vivís en esta época, para enseñarte a vos qué es lo que Él planea en tu vida. Para que vos te veas reflejado en el pueblo de Israel y vos no cometas los mismos errores que ellos cometieron. Y Dios nos está mostrando qué hay en nuestro corazón, cuando hablamos de la queja, cuando hablamos de la murmuración, todos esos fueron momentos en que Dios mostró también lo que había en nuestro corazón. Y así llegamos al capítulo 19. En el capítulo 18 vimos al final Dios cómo confirma el sacerdocio y da las pautas de qué iba a ser la vida del sacerdote. Y cuando llegamos al capítulo 19, parece un poco raro cómo sigue la historia. Porque Dios lo que acaba de hacer es hablar sobre los sacerdotes y cuáles iban a ser los privilegios y las responsabilidades que ellos tenían. Y de repente parece que de la nada Dios empieza a hablar de nuevo de purificación. Y una clase de purificación especial. Dios le va a decir a Israel que qué hacer cuando ellos se contaminen por haber tocado a muertos o por haber estado cerca de gente muerta. Parece un poco raro la historia, lo que vamos a leer ahora, pero para Israel no era tan raro. Porque la muerte iba a convertirse en algo cotidiano para ellos por los próximos 40 años. ¿Por qué muerte? ¿Por qué iban a morir todas esas personas en ese desierto? Como juicio de Dios, ¿no? Por la incredulidad, Dios lo había dicho así. Cada persona que moría era una muestra de que Dios cumplía lo que dice. Cada persona que moría era una muestra de que el pueblo era rebelde a Dios y que merecía el castigo de Dios. La muerte se volvió como en un símbolo imposible de evitar. Hubieron momentos donde mucha gente moría de una. Por ejemplo, acabamos de leer los capítulos anteriores. En un solo día mueren 14.000 personas. ¿Vos te imaginás cuánto sacude una nación eso? Hay que todas esas personas, la nación las va a llorar, las va a enterrar. Todas esas personas están ahí todo el tiempo. A partir de ahora, mira, quedan 40 años. Yo les dije que me gustan las matemáticas, así que yo agarré mi calculadora y calculé. Si había 2 millones de personas, calculemos que 1,5 millones eran mayor de 20 años. O sea, 1,5 millones de personas van a morir. 1,5 millones de personas que mueran en 40 años te da un promedio de 130 personas por día que morían. Son muchas personas. La muerte no era algo circunstancial, era algo diario, era algo evidente. Entonces lo que Dios va a hacer acá, en esta historia, es agarrar el símbolo de la muerte y mostrarle a Israel lo importante que es la purificación en relación a la muerte. Ahora, a nosotros no nos gusta pensar en la muerte, ¿no? El mundo lo evita todo el tiempo. Pero la Biblia, Salomón, dice que es sabio enfrentarse a la muerte. Porque el que mira la muerte va a entender cuál es el fin de todos los hombres. Estar parado frente a la muerte me pone en perspectiva correcta de quién soy yo y quién es Dios. Y eso es lo que Israel tuvo que enfrentar por 40 años. Y aunque no nos guste, todos estamos expuestos a la muerte, ¿no? Esta semana habrán escuchado de ese ataque terrorista en Nueva York. Personas que se fueron de viaje a celebrar 30 años de haber estudiado juntos en la escuela, paseando en bicicleta, un terrorista con su auto los atropella y mueren allá. Ellos no habían planeado morir ese día, ¿no? Pero la muerte llegó en ese momento.
Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la muerte nos está pisando los talones. Y en cualquier momento te va a alcanzar. Y cuando la muerte te alcance, tus amigos, familiares, van a llorar por vos, te van a enterrar y el mundo va a seguir dando vuelta como si vos nunca hubieses existido, ¿no? A veces tenemos pensamientos tan grandes de nosotros mismos, de nuestros proyectos, de nuestra vida, y la muerte es la que nos trae de vuelta a lo que somos polvo. Y tenemos que reconocer lo que Dios está haciendo acá. Él está mostrándole al pueblo de Israel, con este hecho de la muerte constante, la demanda que Él pone sobre ellos como nación de purificarse. Ellos se deben purificar constantemente. Ahora, vamos a hablar, y en este capítulo el tema va a ser Dios proveyó para tu purificación. Cuando eso está en tu corazón y vos entendés la necesidad de enfrentar esa realidad, entonces Dios te dice, hay un camino para purificarte. Y eso es lo que trata este capítulo. Vamos a leerlo y después vamos a comentarlo, ¿sí? El versículo 1 dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol harán quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de las cenizas de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre la persona que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos. Y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová.
no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. O sea, había que decir tantas veces la palabra inmundo. ¿Por qué tanta repetición, tanto énfasis en esto? Bueno, es que de esto se trata la vida de este peregrinaje por el desierto. La vida de este peregrinaje espera promesas que vienen. Pero el proceso a lo que Dios les ha llamado a ellos es hacer una nación santa. Por eso es que la clave de la vida de esta nación está en la purificación de esta nación. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida. ¿Por qué? El otro día estábamos en el CCP y compartíamos en la clase, y yo le decía que he escuchado a personas decirme, pero siempre hay que hablar de pecado. Pecado acá, pecado allá, todo es pecado. ¿Por qué tanto énfasis en el pecado? Bueno, la verdad es que no elijo yo los pasajes que predicamos, ¿no? Los vamos predicando capítulo por capítulo. Entonces la pregunta verdadera es, ¿por qué Dios habla tanto del pecado? Y lo habla así porque de esto se trata la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso de santificación. Poder tener las promesas que Dios nos dio significa poder llegar a ser una nación santa, un pueblo santo. Y el problema es que vivimos en medio de la realidad del pecado. Y Dios trae una y otra imagen para enseñarnos qué significa ser un pueblo santo. Y de eso vamos a hablar hoy. El tema, tal vez vos notaste algunas cosas familiares acá. Por ejemplo, se habla de una vaca alazana, y alguno habrá escuchado alguna vez hablar de las vacas alazanas. Tal vez lo escuchaste porque se habló mucho de este tema en un momento cuando Israel, ustedes saben que la nación de Israel está preparando la construcción de un templo. Ellos quieren reconstruir el templo que una vez estuvo en ese mismo lugar donde está la mezquita, donde está el Domo de la Roca. Ahí antes había un templo, el templo de judío. Israel planea volver a construir un templo ahí. Ese es el objetivo de un grupo que se llama el Instituto del Templo. Y ellos han preparado muchísimas de las cosas. Supuestamente ya tienen todo preparado para edificar el templo. El problema es que el lugar donde se tiene que construir el templo está contaminado. ¿Cómo está contaminado? ¿Hay agua sucia? ¿Tiraron basura ahí? No. Contaminado ceremonialmente. No se puede hacer un sacrificio en ese lugar, ni construir un templo santo, porque en ese lugar han muerto muchas personas a través de la historia. Jerusalén ha sido un campo de batallas por siglos, donde musulmanes y judíos y cristianos han convivido y han peleado. Todo eso está contaminado. ¿Y cómo se puede limpiar todo esto que se contaminó? Bueno, en la ley hay un solo camino para limpiarlo. Y es este capítulo que acabamos de leer. Los judíos conocen de memoria muy bien este capítulo. Porque es el único medio para restablecer la adoración futura. Lo que necesitan para eso es una vaca alazana. Vamos a estudiar qué es esto. Es una vaca roja, completamente roja, sin ningún defecto. Y el problema es que estas vacas parecen haberse extinguido. En ese tiempo, en ese lugar, parece que había una raza de vacas que era de estas características. Entonces, hubo mucho hablar de ese tema y capaz que vos escuchaste esto de la vaca alazana y eso te llama la atención acá. La verdad es que este sacrificio es un sacrificio muy distinto a todos los demás. No aparece en el libro de Éxodo, cuando se nombran los sacrificios, no aparece en el libro de Levítico, solo aparece acá. Y además tiene cosas que son muy distintas a los demás sacrificios. Por ejemplo, este es el único sacrificio que no se sacrifica en el altar. Este sacrificio se va a hacer afuera del tabernáculo, fuera del campamento. Ahí es donde se va a llevar a cabo todo el proceso del sacrificio. Sí había sacrificios que se los mataba en el altar y después se los quemaba afuera. Pero este sacrificio se mata afuera,
se quema afuera. Es el único. También hay otra cosa interesante. Este sacrificio es el único sacrificio que hace inmundo a todo el que lo toca. O sea, el sacerdote que hace el sacrificio, él se hace inmundo. El hombre que agarra las cenizas, él es inmundo. El hombre que lo pone en el agua es inmundo. El que toma el agua es inmundo. Todos los que tocan este sacrificio se contaminan. Esas son cosas que hacen de este sacrificio, algo fuera de lo común y que nos hace tener que entender estos detalles. Tal vez si hay alguien que no ha seguido con nosotros o no ha estado con el libro de Levítico, por ejemplo, necesito hacer una mención más antes de explicar este capítulo. Porque en este capítulo yo voy a mostrarte cómo esto no tiene que ver solamente con esa vaca alazana. Esto tiene que ver con algo que Dios anunció que iba a pasar un día en el futuro. Estos sacrificios tienen que ver con nosotros y tienen que ver con la obra que hizo alguien que puede purificar los corazones, que es Cristo. Pero vos me decís, Matías, ¿cómo sacás vos que en este capítulo de lo que está hablando es de Cristo? Bueno, primero lo saco desde las palabras de Jesús mismo. ¿Se acuerdan que Jesús, después que Él resucitó, Él estuvo con sus discípulos? En un momento, con 2 discípulos, dice que Él les habló de todo lo que Moisés y los profetas habían dicho acerca de Él. Si vos agarrás todo el libro de la ley, de Génesis hasta Deuteronomio, no vas a encontrar el nombre Jesús ni una sola vez. Pero Jesús lo que dijo es, Moisés habló de mí. Todo lo que Moisés escribió, lo escribió acerca de mí. ¿Cómo habla el libro de la ley acerca de Jesús? Bueno, lo habla por medio de símbolos. Lo habla por medio de profecías que anunciaban cada detalle de lo que Jesús venía a hacer a este mundo. Y por eso es que los discípulos, cuando escuchaban a Jesús lo que hacía era predicar estos pasajes que yo estoy predicando ahora, ¿no? Jesús, la forma que tenía para demostrar de que Él era usando capítulos como este. Así que yo no estoy forzando este texto para hablar de algo que no habla el texto. Este es exactamente el tema de estos textos. Y hay algunos pasajes que lo muestran de forma más clara que otras. Este es uno de esos. Es un pasaje que ilustra lo que Jesús vino a hacer de forma preciosa. Así que, solo para que entiendan de qué manera es que interpretamos nosotros estos textos. Entonces, el título de hoy es Dios proveyó para tu purificación. Hay 2 puntos esta mañana. El primer punto dice así: Dios proveyó para tu purificación el sacrificio capaz de limpiarte. Vos decís, Matías, vos me hablás de que yo soy inmundo. Todo el tiempo estoy expuesto a la inmundicia. ¿Cómo es que una persona puede limpiarse? Bueno, es a través de un sacrificio. Y acá Dios va a darle a Israel un sistema para limpiarse cada vez que tocaban un muerto. Y el sistema era así, empieza el versículo 2. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito. Entonces, no hay opción. Israel tiene esto de parte de Dios, deben seguir esto al pie de la letra. Es una ley. ¿Y qué es lo que le pidió Dios? Di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. Toda la nación tenía que ponerse de acuerdo y entre todos traer este representante. Una vaca de parte de todo el pueblo. De alguna manera había una conexión. Esta vaca no la veía el pueblo a lo lejos como algo que hizo otro, sino que ellos debían sentir que ellos lo habían hecho. Ellos dieron esa vaca. Porque esta vaca fue dada para la purificación de ellos como nación. Así que ellos debían traerla. Y acá empieza una descripción de qué clase de sacrificio es el que va a poder limpiarles. Cualquier regla que se hubiera roto hubiese anulado todo el proceso. No se hubiese podido hacer y no hubiese traído ninguna purificación. El pueblo hubiese seguido en su inmundicia y Dios los hubiese destruido. Y todos hubiesen muerto y no hubiesen entrado a la tierra. La única manera era que ellos siguieran al pie de la letra
cada uno de estos requisitos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que Dios puso para el único sacrificio que puede purificar al pueblo de Dios? Va el primero. Entonces, el sacrificio capaz de limpiarte, es capaz de limpiarte, en primer lugar, por su color. El sacrificio es capaz de limpiarte por su color. Y mira cómo comienza. Deben traer una vaca alazana. Es llamativo primero que es vaca y no toro. Esto es otra de las cosas características de este sacrificio. Los sacrificios que se ofrecían solían ser machos, porque este es un sacrificio hembra. Bueno, el sacrificio que Dios demandaba era hembra, bueno, así lo describió. Debe ser vaca y debe ser una vaca especial, una vaca que tenga un color especial. Y el color ahí lo llama alazana. ¿Por qué? Bueno, ¿qué significa? El color alazán puede variar dependiendo de qué te estás refiriendo. Pero puede ir desde el color rojo hasta el color marrón. El color alazán, dependiendo de qué objeto es el que se está describiendo, puede variar. Entonces, la vaca en realidad no es un rojo fuerte como el saco de Aida. No hay vacas así. No era una raza que se extinguió tampoco. Nunca hubieron vacas de ese color. Pero era un color marrón rojizo. En realidad, la palabra alazán es la palabra hebrea Adom. Y no sé si te suena, parecida a la palabra que se transliteró al español directamente en el nombre de un personaje, que fue el primer hombre de toda la tierra, que se llamó Adán. Adom, es la misma palabra hebrea. Esta vaca tiene que ser una vaca Adán. ¿Y por qué le pusieron Adán a Adán? Bueno, Adán fue formado del polvo de la tierra. Y la tierra es descrita a veces como siendo del color alazán. El hecho de que, bueno, piel roja era Adán, no sé si era piel roja, pero el color, más allá de exactamente la tonalidad, la palabra, el término, se refiere a este hombre. Este hombre tenía esta característica. Bueno, en primer lugar, ¿qué hace a Cristo un sacrificio aceptable? Bueno, Él tiene que ser una vaca alazana. Porque en apariencia, al verla, a esta vaca, va a ser un sacrificio, pero en apariencia, esta vaca va a llevar las características de un hombre. No hay hombres que parezcan a las vacas lecheras blancos y negros, ¿no es cierto? Y por eso es que ese es el color que se identifica. Bueno, en Cristo, esto se cumple por ejemplo, en el libro de Hebreos, se nos habla del requisito que Dios había puesto de cómo iba a ser el hombre que iba a cargar el pecado del mundo. Y les leo ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice el autor de los Hebreos que era necesario que el que venía a pagar el precio y que podía salvar al hombre, se puede identificar con el hombre y pueda ser hecho partícipe de sangre y carne. Bueno, esto es uno de los grandes misterios de la Biblia. El Dios eterno hecho carne. Esto es algo que para muchos en la primera era de la iglesia fue imposible de aceptar. En sus mentes era imposible que un Dios infinito pueda tomar un cuerpo, un Dios que es espíritu, pueda relacionarse con carne, que la carne es corrupción, la carne es decadencia, la carne es limitación. Eso no puede ser la realidad de Dios. Para el mundo de esa época fue algo imposible de imaginar.
Y para nosotros es algo asombroso, porque Jesús no es un semi-hombre. Cuando Jesús vino, Él no solamente tomó una apariencia de hombre, Él fue todo lo que nosotros somos, un hombre real, con nuestras propias limitaciones, con nuestra forma de crecimiento y desarrollo, con nuestra vida natural. Así fue Cristo en medio nuestro. Y esta fue la primera característica. Dios estaba anunciando cómo iba a ser el sacrificio que iba a venir. Y le dice, el primer requisito es que el sacrificio sea una vaca alazana. Vamos a ver el segundo. Va a ser aceptado este sacrificio por su perfección, en segundo lugar, por su perfección. Primero por su color, en segundo por su perfección. Perdón. Sí, no sé si es problema del agua, pero gracias. Dice el segundo criterio para elegir este animal, dice, tiene que ser una vaca alazana perfecta en la cual no haya falta. Perfecta en la cual no haya falta. Bueno, alazana perfecta. Según la tradición judía, lo que hacían los sacerdotes antes de llevar a esta vaca al sacrificio era examinarla. La miraban por todos sus lados. Examinaban sus pezuñas, examinaban sus lomos, su cara, sus ojos. Todos los detalles de la vaca se examinaban. Lo que querían encontrar era si había alguna herida, alguna marca de algún golpe que habría tenido la vaca, alguna deformidad, algún defecto, pero algo más. Tenía que ser una alazana perfecta. Quiere decir que todos sus pelos tenían que ser del color marrón. Pues si yo he visto vacas marrones. Sí, lo que hacía única a esta vaca era que no era bastante marrón, era 100% marrón. Lo que hacían era mirar cada detalle de la vaca y según la tradición, si encontraban al menos 3 pelos que sean de otro color, la vaca era descartada. Eso era aún la forma en la que buscaban cumplir de forma más estricta este mandamiento. ¿Y por qué Dios pondría un requisito así? Bueno, si se acuerdan, este requisito Dios se lo puso a todos los animales que se iban a sacrificar. Esto no es nuevo. Cada vez que Dios dio una ley de qué había que traer para el sacrificio, una de las cosas que pedía era que sea perfecto. Y ya lo hemos visto antes. Esto anunciaba que el único sacrificio que Dios iba a aceptar para poder limpiar el pecado del pueblo iba a ser un sacrificio perfecto. Eso es lo que nos dice Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el único que podría ayudarnos. Un sacrificio perfecto. Ahí en 1 Pedro 1:19, cuando habla de cómo fuimos nosotros comprados, dice que fuimos comprados no con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Vez tras vez la Biblia afirma esto. Cristo no fue solamente un ejemplo moral, Cristo tuvo una característica que es única en Él. No hay otro humano en la tierra, en la historia de la humanidad, que cumpla con este requisito. Y es que Él fue 100% perfecto. Y uno se imagina cómo habrá sido para María, por ejemplo, criar a Jesús como bebé sin naturaleza pecaminosa, sin caprichos, sin reclamos, sin reproches, a un niño que nunca desobedeció, que amó incondicionalmente a todos sus compañeros, que nunca pensó en los suyos, sino que se entregó por los demás durante toda su vida. Esto debe haber sobresalido, debe haber sido algo que no se podía ocultar. Y me parece que debe haber sido difícil para los hermanos de Jesús Y Jesús no hacía eso cuando era chiquito. Para los hermanos debe haber sido terrible compararse con Jesús, porque es imposible ponerse a la altura de este. Él es perfecto, nunca reacciona, nunca se enoja. Y así fue Jesús durante toda su vida.
y entrando en el ministerio, los enemigos de Jesús quisieron encontrar defectos en él. Y lo examinaron detalle por detalle. Aún al final, un hombre neutral lo recibe para examinarlo. Los hombres enemigos de Jesús lo intentaron y no encontraron defecto. Y ahora este hombre neutral lo mira y frente a Pilato, frente a Herodes primero y después frente a Pilato, él termina diciendo no hay ningún pecado en él. No hay ninguna razón para castigarlo y mucho menos para darle muerte. Jesús fue examinado en todos sus detalles y él fue el único capaz de cumplir este requisito. Tenía que ser perfecto. En tercer lugar, iba a ser aprobado este sacrificio por su libertad. Por su libertad. Mirá cómo termina el versículo 2. Sobre la cual no se haya puesto yugo. Un requisito para esta vaca es que esta vaca nunca hubiera sido forzada bajo un yugo a una tarea de esfuerzo de trabajo. ¿Se acuerdan? El yugo era esa madera que se le cruzaba en la cabeza, se ponían los dos animales y los dos tiraban. Y había alguien que el yugo era el elemento de sujeción a estos animales para hacer lo que yo quiero que ellos hagan para mí. Yo quiero que me cosechen el campo, así que lo pongo bajo el yugo y ellos trabajan para mí. Bueno, esta vaca tenía que ser una vaca adulta, pero que nunca experimentó eso. Completamente libre. Bueno, esto tenía que ser un requisito para el sacrificio que iba a poder quitar el pecado del mundo. Tenía que ser un sacrificio libre. No iba a ser forzado sobre él. Él no iba a estar obligado bajo una pesada carga, sino que él voluntariamente iba a venir y dar su vida. Ahí en Juan 10:17 Jesús dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Acá Jesús habla de esa libertad que le lleva a la cruz. Él está movido por un amor propio, por una obediencia propia al Padre. No está forzado en este momento. Y esto era otro de los requisitos de esta vaca. En cuarto lugar, este sacrificio iba a ser aceptado, iba a ser capaz de salvar por su ubicación. Por su ubicación. Y el versículo 3 dice: y la darás a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Yo les decía recién que esto es característico de este sacrificio. ¿Por qué este sacrificio lo van a sacar afuera? Venimos ya hace tiempo pasando por la ley y tal vez nos acordemos de algunas cosas. ¿A quién se sacaba fuera del campamento? ¿Se acuerdan? Los leprosos. Al leproso se lo sacaba justamente para guardar la santidad del campamento. Entonces, sacarlo era una forma de señalar a este hombre como un foco de inmundicia, de contaminación, así que se lo saca fuera del campamento al leproso. Había otro que se sacaba fuera del campamento a una persona que iba a ser condenada a muerte por un pecado que llevaba esa condena. Entonces había algunos pecados que eran castigados con la lapidación. ¿Y dónde lo lapidaban? Afuera del campamento, lo sacaban afuera. ¿Y cuál era el concepto? Lo mismo. Esto es un foco de contaminación para el pueblo, tiene que ser sacado del pueblo y no solamente sacado, debe morir. Y lo vamos a matar afuera del campamento. ¿Por qué lo matan fuera del campamento? Por lo que representa esa muerte. Esa no fue una muerte accidental, esa fue una muerte que está juzgando el pecado de esta persona. Pero eso es algo interesante. ¿Cómo se relaciona esto con Jesús? Porque acabamos de ver que Él es perfecto, no hay ningún pecado en Él. ¿Por qué es que Dios dice que debe ser sacrificado fuera del campamento? Jesús. Bueno, es que aunque no hay pecado en Él, en ese momento en que Jesús está en la cruz, Él dice, 2 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan? Dice al final, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús en esa cruz fue no solamente
el Cordero perfecto, sino que fue tratado por Dios como el pecado mismo. Y el pecado no puede estar dentro del campamento, el pecado tiene que ser juzgado. Así que en ese momento, cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús está experimentando es esto. Jesús siendo tratado como el pecado mismo. Entonces, la ubicación de Jesús. Ahí en Hebreos 13, también en el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo que está diciendo el autor de los Hebreos es, Él fue tratado como el pecado mismo. Eso es fuera de la puerta. Fue sacado y arrastrado fuera del campamento para poder santificar, para poder salvar. Ese era el requisito que Dios había puesto para este sacrificio. Por en quinto lugar, este sacrificio va a poder salvar por su sangre. Por su sangre. No podía morir de cualquier forma, iba a ser degollado, dice ahí al final. Iba a ser degollado porque en esa manera el sacerdote iba a poder tomar en un recipiente parte de esa sangre. Y después dice el versículo 4, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Esta es otra de las cosas que muchas veces escuchamos a personas cuando hablamos tanto de estos términos. Personas nos dicen, pero ¿por qué sangre? Esto parece una carnicería. Todo lo que se habla, ¿no es cierto?, es de animales muertos, de sangre que se agarra, de gente que se le echa sangre arriba. ¿Por qué sangre y sangre y sangre? Esto hace pensar más vale en religiones ocultas que hacen cosas horribles, secretas. ¿Por qué Dios usa estos símbolos? Y es que Dios eligió que la sangre sea el elemento que ilustre el Evangelio. En ese elemento está ilustrado todo lo que Dios piensa en cuanto a su plan de salvación. Porque en esa sangre se muestra la culpa del hombre y la consecuencia de su pecado, que es la muerte, y el único medio para limpiar el pecado, que es la muerte de un sustituto. Y una sangre específica que puede ser la que tome el lugar del culpable. En esa sangre está guardado todo el tesoro del Evangelio. Y por eso es que la Biblia habla todo el tiempo de sangre. Y la Biblia nos llama a nosotros a hacer de la sangre de Cristo el elemento central. Aun cuando esta mañana, por ejemplo, nosotros celebramos la Cena del Señor. Y teníamos un símbolo al frente, esa copa. Cada mes nuestra iglesia se reúne alrededor de este símbolo y toda nuestra iglesia toma de ese jugo, recordando, ¿qué cosa? La sangre del Señor. Porque es solo la sangre la que puede purificar. Ahora tenemos un problema. ¿Cómo es posible? Acabamos de decir, este que está acá colgado, él fue convertido en pecado. Él fue tratado como el pecado mismo. Y ahora van a tomar sangre de él y esa sangre va a poder limpiar. ¿Cómo es que la sangre de aquel que cargó el pecado puede limpiar? Claro, esa sangre era pura, pero ahora se contaminó. Ahora cargó el pecado de todo el mundo. Es que en la persona de Cristo algo milagroso sucede. Cuando hablábamos de la inmundicia, hablábamos de cómo llega la contaminación a las personas. Y cómo uno contamina a otro. Y nadie puede tocar lo inmundo sin volverse inmundo. Pero en Cristo pasa algo único. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la historia de esa mujer con flujo de sangre? Ella estaba inmunda por ese flujo de sangre. Ella no podía tocar a nadie sin hacer inmunda a esa persona. Así que ella estaba aislada. Pero un día ella se acercó a Jesús por atrás y en medio de la multitud lo toca a Jesús. ¿Se acuerdan lo que pasó? Jesús se vuelve inmundo cuando la mujer lo toca. Jesús no se vuelve inmundo, al revés. La mujer
se vuelve limpia. Jesús toca a una niña muerta. ¿Y Jesús se vuelve inmundo por haber tocado al muerto? Todo lo contrario, esa niña muerta vive. Jesús toca a un leproso. ¿Se acuerdan cuando vienen los leprosos? Y Jesús hace lo que nadie haría. Él no solamente les habla, Él los toca. Y cuando Él lo toca, se limpia el leproso. Este es el poder de Dios. Dios no puede contaminarse con el pecado. Por eso la única forma de destruir el pecado es cargando todo el pecado sobre Dios. Porque lo que eso hace es destruir el pecado por completo. Jamás el pecado va a poder contaminar a Dios. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso es que ahora esa sangre que fue la que cargó el pecado, ahora es la sangre que va a limpiar. Y lo que deben hacer estos sacerdotes es agarrar esa sangre y echarla 7 veces en dirección del tabernáculo. Y se acuerdan que en el tabernáculo, adentro, en la parte más íntima del tabernáculo, había un lugar que llamaban el propiciatorio. A ese lugar solamente se podía entrar una vez al año con sangre. Pero simbólicamente lo que está haciendo este sacrificio es echando esa sangre en esa dirección hacia el propiciatorio, que es el lugar donde se debe echar la sangre para que Dios no destruya al pueblo por su pecado. Y eso es lo que va a hacer ese día. De nuevo, ¿por qué sangre? Bueno, la Biblia no solamente habla de la sangre en el Antiguo Testamento, él habla en el Nuevo Testamento. Ahí en Primera de Pedro, bueno, en Apocalipsis, mucho tiempo tuvimos el versículo acá puesto en nuestra pared. Y el versículo dice, capítulo 1, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es la sangre la que limpia. La sangre la que lava. Y eso es lo que sucedió en esa cruz. La sangre de Cristo fue derramada. Esa era la sangre que había sido anunciada y es la sangre que puede salvar a aquellos a quien Dios se ha propuesto salvar. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hay algo interesante en la forma como está expresado. Ahí en Primera de Pedro 2 dice así, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Lo que está diciendo es que en el corazón de Dios, Él eligió a aquellos sobre los cuales esa sangre iba a ser rociada. Es lo que dice el versículo, ¿no? Elegidos mediante, según la presencia, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Esa es la razón, ese es el objetivo de Dios, era que ellos sean rociados con esa sangre. Y entonces puedan tener la gracia y la paz multiplicadas de las que termina el versículo hablando. Entonces, por la sangre que iba a ser derramada, el sacrificio iba a ser efectivo para la limpieza de los pecados. En el próximo versículo 5, dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. Después de haber sacrificado afuera la vaca, ahora va a prender fuego esa vaca y quemarla por completo. Lo único que no se va a quemar es esa poca sangre que fue sacada para echarse allá afuera. Y toda la vaca va a ser quemada. Y hemos hablado antes del fuego y cómo el fuego es un símbolo del juicio de Dios y la ira de Dios. Lo que está pasando con este sustituto no es solamente que murió. ¿Morir sería suficiente? Morir no es suficiente, tiene que ser quemado por completo. Y en este símbolo Dios está mostrando lo que va a pasar un día con ese sustituto. La ira completa de Dios va a ser vaciada sobre Él. Él va a cargar todo el castigo, todo el pecado. Va a ser molido por nuestros pecados. Quemado. Entonces por su sufrimiento. Ahí en Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Y en esa expresión, el quebrantamiento de Cristo, está reflejada esa ira
que viene por causa del pecado. Y en el próximo punto, ¿por qué Dios, o cuáles son los requisitos, por qué Dios va a aceptar este sacrificio? Por su sufrimiento. El próximo es por su complemento. Por su complemento. En el versículo 5 dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos, perdón, quema todo. Versículo 6, luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Junto con la vaca, ahora hay otros elementos que se suman. Y lo que se suma acá, si vos te fijás ahí en Levítico, capítulo 14, estos mismos 3 elementos son los que se usaban para purificar a los leprosos. Al leproso lo iban a limpiar con un hisopo, con madera y con escarlata. Con estos 3 elementos se hacía el instrumento que se usaba para salpicar el agua de la purificación. Entonces, este elemento ahora va a ser echado en ese fuego. Lo que está mostrando es que esas cenizas que ahora representan toda esa vaca quemada, ahora van a incluir también los elementos necesarios para aplicar la salvación, para aplicar la limpieza al que quiere purificarse. Entonces la ceniza misma ya contiene no solamente el potencial de la limpieza, sino la aplicación de la limpieza está incluida en esa ceniza. Y el último punto va a ser aceptada por su aplicación. Y ahora explica en el versículo 7 por qué había que quemar la vaca y por qué se iba a hacer en esa manera. Por cómo se va a usar ahora esa ceniza. Dice el versículo 7, y el sacerdote lavará luego sus vestidos. Bueno, ya mencioné la inmundicia y la contaminación de ese sacerdote. ¿Por qué está dada? Está dada porque el sustituto con el que él está tratando, él le representa el pecado, así que él está contaminado. Entonces él se va a lavar y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Versículo 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio. Y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Algo interesante en este sacrificio también. Porque fíjate cómo va a ser usada ahora esta ceniza. Lo que va a suceder después que se haga todo ese sacrificio, se va a juntar toda esa ceniza, se va a elegir un lugar limpio y se va a poner toda esa ceniza. Esa ceniza está disponible a todo el pueblo. Con esa ceniza se va a preparar un agua que acá llama el agua de la purificación. Más adelante explica cómo prepararla. Tenía que agarrar agua corriente, echar de esa ceniza adentro y después con el hisopo y con la madera y con la escarlata ibas a salpicar lo que vos querías purificar. Y entonces cada vez que algo se contaminaba, esa ceniza mezclada con ese agua iba a limpiar. Y acá hay algo interesante en cuanto a cómo se distingue este sacrificio de otros. Porque todos los demás sacrificios limpiaban en el momento en el que se hacía el sacrificio. En el momento en el que moría el cordero, en ese momento Dios quitaba su ira del pueblo. Pero este sacrificio no está relacionado con el momento en el que se sacrifica. Porque una vez que se quemaba toda la vaca, esta vaca seguía purificando, muchas veces por años. Es imposible de saber porque no se nos dice en el libro de Números, pero ustedes saben que el pueblo judío llevó registros que nunca se incluyeron en la Biblia, pero hay escritos judíos que son extra bíblicos, donde hay partes de las historias judías. Y en esos escritos, según dice la tradición, durante los 40 años de peregrinación en el desierto, se hicieron 6 sacrificios de vacas alazanas. Quiere decir que una vaca que se sacrificaba y se guardaba en esta ceniza, podía durar la ceniza muchos años. Y lo que hacía esa gente era volver, tomar de esa ceniza, y la ceniza seguía siendo eficaz para limpiar los pecados en ese momento, aunque la vaca había sido sacrificada años antes. Bueno, esta es una imagen muy, muy preciosa en cuanto a la obra de Cristo.
Porque según la Escritura, la obra de Cristo no está relacionada, la limpieza que produce, con el momento en el que sucedió el sacrificio, sino que está relacionado con el momento en el que se aplican los méritos de ese sacrificio. Toda esa ceniza lo que representa son los méritos de esta vaca. Esta vaca es alazana, esta vaca es perfecta, esta vaca no tuvo yugo, esta vaca derramó su sangre. Todo eso se quemó y ahora está acá. Es esto que tengo acá. Pero limpia solamente cuando yo lo mezclo con el agua y la uso. Bueno, este es el milagro de la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo no solamente puede limpiar por muchos años después de haberse dado, sino que la obra de Cristo también limpia todos los años hacia atrás del día en que fue entregado. Porque la purificación no tiene que ver con el momento en el que fue hecho el sacrificio, sino con la aplicación. Tiene que ver con cómo alguien tomaba esa ceniza, la mezclaba con el agua y se lavaba. Cuando una persona se lavaba con eso, era purificada. Claro, no se podía físicamente en ese símbolo, no podía darse hacia atrás, porque no estaba la ceniza para limpiarme. Pero en la historia de la redención no sucedió así con Cristo. Cristo murió una sola vez para siempre. Todos los pecados de toda la humanidad pueden ser lavados, pasados, presentes y futuros. Hay pasajes conocidos como en Hebreos 9:12, por ejemplo, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Cristo ganó ese día en la cruz fue eterna, pasada, presente y futura. Toda la humanidad se lava en esa sola fuente de purificación. Los que vivieron antes de Cristo, ¿cómo se lavaban? ¿Cómo se lavaban si todavía no había sido sacrificado Cristo? Bueno, se lavaban en la misma forma en la que se lava alguien después de Cristo. Se lavaba por la fe. Por la fe, creyendo en ese sustituto, creyendo en esa vaca alazana y aplicándola por la fe a su corazón, esta persona era purificada. En Hebreos 10, versículo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, lo que Dios había hecho fue anunciar el momento en que esa vaca iba a llegar, en el momento en que ese sacrificio se iba a hacer. Hay anuncios preciosos. Yo anoté uno, por ejemplo, si quieren después lo pueden buscar en Zacarías capítulo 13, versículo 1. Hablando de la llegada del Mesías, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El Antiguo Testamento miraba hacia el futuro, pero aquellos que creían eran lavados con esa misma sangre que nos lavó a nosotros después de la obra de Cristo. Y algo más agrega, miren en el versículo 10, esa sangre entonces iba, o esa obra de esa vaca, lo que había, ese mérito, esa ceniza iba a ser expiación por todos hacia el futuro. Y el versículo 10 dice: y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmunda hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Algo interesante, esto se va a hacer perpetuamente, para siempre. Pero recién decíamos que lo que sucedía en ese momento, nosotros ya no lo hacemos. Nosotros no usamos ese mismo símbolo, ¿no? No sacrificamos la vaca, no la quemamos. ¿Y por qué no lo hacemos? Y acá dice que va a ser perpetuo, para siempre se va a hacer. Es que lo que va a ser perpetuo es aquello que la vaca representa. No es la sombra, no es ese sacrificio. Ese sacrificio se cumplió por completo en Cristo. Y ese sacrificio ya nunca más se debe hacer. Es por eso que el pueblo judío que está ahí planeando construir su templo y que está esperando encontrar una vaca alazana para poder hacerlo, eso no es una señal de su búsqueda de Dios.
Esa es una nueva señal de su rebeldía a Dios. Porque no hace falta ningún templo, no hace falta ningún sacrificio, no hace falta ninguna vaca. Lo que hace falta es que el pueblo reconozca a aquel que es el cumplimiento de todos esos símbolos y crea en Cristo. Y un día va a pasar eso. Un día van a construir, aparentemente, proféticamente, se va a volver a construir el templo. Y ese templo un día va a ser profanado. Pero el pueblo de Israel, Dios va a cumplir en ellos las promesas que hizo desde el Antiguo Testamento, que un día todo Israel iba a ser salvo. El pueblo de Israel al final va a dejar su rebeldía y va a aceptar a su Salvador, a Cristo. Y Dios va a cumplir todo eso en él. Pero todo esto que se ve del templo no es una señal alentadora en relación al pueblo de Israel. Es una señal de su rebelión a Dios. Porque no hay que hacer sacrificios. No hay que construir un templo. Lo que hay que hacer es reconocer a aquel que es el cumplimiento de todo eso, ¿sí? Y lo que dice en el versículo 10, al final dice, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Tanto para Israel como para el extranjero, este es el único camino de purificación. Bueno, y no es esto lo que se nos dice en el Nuevo Testamento también, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 29, dice así, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No hay un solo camino. No hay diferencia. No es que los judíos llegan a Dios por un camino y los gentiles por otro. Hay un solo camino y es la fe en el Salvador que Dios dio. Entonces, hay una buena noticia. El pueblo que enfrenta la inmundicia constantemente tiene un sacrificio que Dios proveyó para limpiarse. Pero no solamente Dios proveyó el sacrificio, en segundo lugar, Dios proveyó para tu purificación el mandato determinante a limpiarte. El sacrificio está. La obra de Cristo se consumó. Él fue aceptado por el Padre. Sus cenizas están disponibles, pero no solamente están disponibles. Ahora Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia del tiempo antiguo, hoy manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios ahora va a dar una orden. Siendo de que está hecho el sacrificio, ahora dice en el versículo 11, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. No dice puede purificarse, no dice es invitado a purificarse, no dice le conviene purificarse, dice debe purificarse. Esta es la orden de Dios. La provisión fue hecha, ahora el mandato es dado. Vengan y purifíquense. Y dice el versículo, y si al tercer día no se purificare, no será limpio. Bueno, ¿qué gráfica es esta imagen que Dios usa para mostrar la contaminación? Dios podría haber usado cualquier otra, pero Dios usa esto tan común para este pueblo, esto que ellos iban a vivir cotidianamente, la muerte, para mostrar esa necesidad de purificación continua. Cuando haya un muerto, el muerto va a contaminar. Y si está contaminada la persona, debe purificarse. Hay un camino de purificación y hay una orden para purificarse. Hay algunos detalles en cuanto a la purificación. En el versículo 12 leíamos recién que hay un día específico en el que se van a purificar. Se van a purificar al tercer día. ¿Por qué no es al segundo día? ¿Por qué no es al cuarto día? Es al tercer día. Bueno, porque al tercer día va a ser el momento en que la purificación va a poder cumplirse. Bueno, si lo pensamos en nuestro Señor, fue al tercer día que el Señor resucitó de la muerte. Y sin la resurrección no hay garantía de perdón.
La resurrección fue la muestra de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Fue el aval de Dios de aceptar la sangre y la obra de Cristo. Y ahora dice, bueno, al tercer día ellos deben lavarse. Bueno, ¿cómo se van a lavar? Dice ahí en el final del versículo 12, se van a lavar con aquella agua. Se van a lavar con aquella agua y entonces van a ser limpios. Versículo 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó a aquella persona, será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. El agua es lo que va a limpiar. Recién hablábamos de este símbolo de la limpieza que usa la Biblia, y no solamente la Biblia usa el símbolo de la sangre para hablar de la limpieza que Dios hace del corazón, sino que muchas veces usa el símbolo de agua. Es agua lo que limpia. Vamos a leer ahora más adelante algunos versículos, pero este agua de la purificación entonces representa la obra de Cristo aplicada al corazón. Y en el versículo 13 hay una advertencia. La advertencia es si la persona no se purifica. Entonces, lo que tenés es un sacrificio capaz de salvar. Un mandato a purificarse. Lo que tiene que hacer esa persona es reconocerse inmunda, es reconocer ese único medio, no se puede limpiar de ninguna otra manera, solamente con este agua, y entonces tiene que venir a lavarse. Si la persona no se lava, lo que está haciendo la persona es desafiando la ley de Dios, de la purificación. Y esto sería un pecado de rebeldía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pecados de ignorancia y los pecados de rebeldía? Y debe ser tratado de la misma forma en la que eran tratados los demás pecados de rebeldía. Solamente que ahora es señalado el por qué. ¿Por qué esta persona no va a ser? Bueno, porque esta persona rechazó la purificación de Dios. Limpiarnos de nuestros pecados no es una opción. Para el mundo, el pecado es la norma. Y nosotros, a veces como creyentes, no transmitimos el tono correcto de lo que es el llamado del Evangelio. Es verdad que el llamado del Evangelio incluye invitación, pero no es solo invitación, es una orden de Dios. La orden a la limpieza del pecado. Y esa orden no debe ser rechazada porque hay una consecuencia. Rechazar esa orden es desafiar la ley de Dios. Y es enfrentarme a Dios. Y es tener en poco la obra que Cristo hizo para salvarme a mí. Dice en Hebreos capítulo 2, porque si la palabra dicha, versículo 2, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Si una persona menospreciaba ese sacrificio, debía ser cortado del pueblo, esta persona iba a ser sacada de la nación. Bueno, rechazar ese sacrificio no es nada comparado con rechazar la salvación tan grande que el mundo ha recibido de parte de Dios. El Salvador, Dios lo dio para el mundo. Y por eso es que Dios llama a todos a venir. Y es por eso que todos deben venir. El no venir a Cristo no es otra cosa que la muestra de esa rebelión del corazón de esta persona. Entonces, la obra de Cristo debe ser recibida. Bueno, sigue adelante, podríamos solo tocar un par de principios más, porque vuelve a repetir estas ideas de cómo se usa el agua.
Versículo 17 dice, para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Agua corriente significa agua no de pozo, no estancada, que es un símbolo, ¿no es cierto?, de una fuente inagotable. Y un hombre limpio tomará el hisopo y lo mojará en agua y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas que allí estuvieren. La ceniza por sí sola no va a limpiar. La ceniza estando ahí acumulada en ese rincón no es la purificación del pueblo. La purificación del pueblo es el acceso que ellos tienen a esa ceniza. Lo que cada uno tiene que hacer es ir a ese lugar, tomar de esa ceniza, ponerla en el agua y echarla. Bueno, algo así es lo que Cristo es para el mundo. Él es el Salvador del mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Cristo fue enviado por el Padre en amor al mundo. No hay otra forma de explicar eso. La muerte de Cristo no solamente es suficiente para todo el mundo, la muerte de Cristo fue dada a favor de todo el mundo. La muerte de Cristo demanda el arrepentimiento de todo el mundo. Pero no todo el mundo es salvo, ¿no? Pero si se hizo el sacrificio, si Cristo pagó el precio por todos los pecados, ¿por qué es que no fueron salvas estas personas? ¿Por qué una persona va a pagar él el precio si Cristo ya lo pagó en la cruz? Si Cristo ya murió por los pecados de todo el mundo, ya no queda más culpa de pecado. Entonces todos van a ir al cielo, ¿no? Y si una persona va al infierno, entonces lo que está pasando es que ahí se pagó 2 veces el pecado, porque lo pagó Cristo y ahora lo pagó la persona. Y no se puede pagar 2 veces, porque hay una sola deuda. Si Cristo ya la pagó, nadie va a pagar. Esto es lo que dicen algunos. Pero esto no es verdad. Porque Cristo es el Salvador del mundo entero, mayormente de los que creen. Cristo es el Salvador del mundo, Él vino a salvar al mundo. Pero es solo los que creen, los que reciben el beneficio de esa salvación. Aún los falsos maestros, Cristo murió por ellos, ¿no? Como dice Pedro. Ellos menosprecian la sangre por la cual fueron comprados. Cristo pagó el precio por estos hombres que se van a perder eternamente. ¿Y por qué se van a perder? Bueno, porque la sangre fue dada para ellos. Pero no se lavaron ellos en esa fuente. No pusieron esa ceniza en ese agua y no se lavaron. Y esa sangre no les lavó. Pero está ahí. Esa ceniza está ahí disponible para cualquiera que venga a tomarla. Y ese es el principio de este pasaje, el llamado y la orden de Dios a aplicar esta salvación. Y esta salvación no se aplica solamente en el momento de la conversión. Esta es la forma en la que esta persona se va a purificar constantemente. Bueno, ahí en el versículo 20 vuelve a repetir, dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué esta persona se va a perder? ¿Por qué esta persona va a ser echada del campamento? ¿Porque no hay posibilidad de salvación para ella? Claro que sí, la ceniza está ahí. Esta persona es invitada a venir. ¿Por qué se pierde esta persona? Hay una sola razón, porque no se lavó. Y ese no lavarse mostró esa rebeldía de su corazón, el no sujetarse a la ley de este Dios que dio su sacrificio para salvar a la persona. Después, miren en 2 Corintios, si quieren anotar 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice así, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Algo interesante de esta historia es que la purificación no era de una vez, era continua. Cada vez que esto pasaba, que ellos se contaminaban con muerto, lo que tenían que hacer era ir y tomar la ceniza, ponerla en el agua y limpiarse.
Esto es lo que hace el creyente cada vez. Esto es la vida cristiana, yo le decía en un principio. La vida cristiana es la vida de purificación. El que no se quiere purificar, entonces esa persona en cualquier momento debe ser tomado ese mismo criterio. La persona no puede decir, pero yo me purifiqué hace mucho. Ahora yo no necesito seguir purificándome. Yo ahora puedo seguir contaminado. Y no funciona así. El mandato de Dios fue purificarnos constantemente. Entonces no importa lo que haya sucedido hace mucho tiempo, lo que importa es lo que sucede hoy. Vos estás viniendo a esa fuente a lavarte cada día. Vos deseás la purificación, vos deseás ser limpiado de tu pecado. Bueno, vení, está abierta. Y el que no debe ser sacado. Bueno, quiero terminar con 2 pasajes del Nuevo Testamento. Si me acompañan al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer. El libro de Hebreos es un comentario de todos estos pasajes donde lo que tenemos son autores inspirados por Dios que nos están diciendo lo que significa todo lo que estamos leyendo. Y se menciona acá en este capítulo, justamente este capítulo que estuvimos estudiando. ¿Y cómo lo interpreta el autor a los hebreos? ¿Cómo interpreta la vaca alazana el autor a los hebreos? Bueno, dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que dice es que en ese tiempo lo que Dios instituyó fueron reglas que anunciaran lo que Él iba a hacer en el futuro. Pero lo que el pueblo hacía con esa vaca no podía limpiar la conciencia. Podía limpiar los cuerpos, pero no podía limpiar la conciencia. Y ahora dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y el versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Bueno, lo que está diciendo es que en un momento hubieron figuras que podían purificar la carne, el cuerpo, podían hacer que una persona ceremonialmente pueda entrar al tabernáculo, pero no podían purificar la conciencia, no podían limpiar el corazón, no podían limpiar el pecado interno del corazón de las personas, eran solo sombras, solo símbolos. Pero si ese sacrificio podía limpiar los cuerpos, ¿cuánto más? Y mira la pregunta que hace. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Fíjate la imagen que está usando el autor de los Hebreos. ¿Para qué servía la vaca alazana? Bueno, servía para limpiar el cuerpo cuando el cuerpo estaba en contacto con un muerto. ¿Sí? Ahora dice, Dios lo que hizo fue enviar a Cristo, que lo que va a hacer es limpiar tu conciencia de las obras muertas. Lo que está diciendo, bueno, es que vos te contaminás porque estás en contacto con obras muertas. Y lo que Dios está haciendo es limpiar tu conciencia de esas obras muertas.
¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las obras muertas que me contaminan? ¿Qué es de lo que Dios me limpia con la sangre de Cristo? Bueno, hay dos historias. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a los fariseos? No, lo tengo acá el versículo en Mateo 23, 27. Jesús le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y acá ellos entienden el sentido de la contaminación, entienden lo que implica el sepulcro, el lugar donde están los muertos, ahí es donde está el foco de contaminación. Y si ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Está diciendo esta persona, es que esta persona mostraba una apariencia, pero lo que le contamina son los muertos que lleva adentro. Los muertos que llevamos dentro. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué son los muertos? Es la iniquidad. Es la hipocresía y la iniquidad que llevan estos fariseos adentro. Bueno, en Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Lo que hizo Dios fue que nuestra vida estaba contaminada por nuestro corazón, que eran como muertos, que nos hacían inmundos todo el tiempo. Lo que hizo Dios fue regenerarnos. Regenerarnos significa Él nos dio vida. Ahora ya no estamos más muertos. Pero ahora sigue la obra en la renovación del Espíritu Santo. La obra no terminó todavía. Y lo que dice el autor a los Hebreos, Dios lo que va a hacer es limpiarnos de esas obras muertas. Ese pecado que sigue aún en nuestro corazón, contaminando nuestra vida, es la obra de Cristo la que sigue limpiándolo. Y ese es el propósito de Dios para el creyente. Llevarle en ese proceso de purificación hasta que se cumpla lo que dice Efesios capítulo 5. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El versículo antes dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que Dios va a hacer es purificar su iglesia hasta el día en que la iglesia pueda ser santa y perfecta. Bueno, yo creo que este fue el mensaje que Israel escuchó cuando leyó este capítulo por primera vez. Escuchó que Dios les advertía de la inmundicia a la que iban a estar expuestos cada día. Le habló de un sacrificio que Él les daba para poder limpiarse y les llamó y les ordenó a venir y limpiarse cada día. Bueno, eso es el mensaje para nuestra iglesia hoy también. Si todavía vos no has venido a esa fuente para limpiarte de tu pecado, hoy es el día para hacerlo. Hoy es donde vos tenés que clamar a Dios para que Él limpie tu corazón de tu pecado. Y si vos sos uno de los que ya se ha limpiado, dice la canción que se va a lavar por siempre tu pueblo en esa fuente. Y eso es la práctica de cada día. El Señor lavando nuestra conciencia de obras muertas. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este capítulo que tú dejaste para nosotros. Pensando en que un día en esta iglesia, en este lugar, se iba a abrir este libro y este capítulo se iba a leer. Es que tú hiciste que este pueblo viva todo lo que vivió, para que nosotros hoy escuchemos este mensaje y respondamos a nuestro Salvador en obediencia y busquemos esa fuente que puede limpiar nuestro corazón. Y te ruego por cada persona en este lugar. Tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada corazón. Obra de acuerdo a tu voluntad en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.